Muy bien, lo que leímos es el poema de Mario Benedetti, Desaparecidos, un poema que leo todos los 24 de marzo, y tengo el honor de recibir a nuestra gran escritora Elsa Osorio. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien. Un poquito resfriada. Un placer enorme recibirte y tenerte de vuelta en la página. Estamos haciendo un raconto de lo que fue la dictadura, de lo que fue en números y en situaciones y en todo lo que provocó. Y bueno, recién acabo de leer el poema de Mario Benedetti, Desaparecidos, ¿no? Que es otra de las figuras negras de la dictadura, ¿no? Y un poema hermoso. Sí, precioso ese poema. ¿Qué recuerdo te trae los 24 de marzo, Elsa? Bueno, los 24 de marzo, aún cuando vivía en España, trataba de estar acá, ¿no? Que te quiero decir, cuando en los últimos años para mí siempre fue muy importante, y me parece que este 24 de marzo realmente esa cantidad de gente que se juntó con esa enorme bandera con los desaparecidos, ¿no? Realmente, mira, ¿sabes qué? Lo pensé como si fuera un eje, ¿no? Esa enorme bandera entre la multitud como un eje en nuestra sociedad, el eje de la memoria, ¿no? Eso que debería centrarnos en verdad y justicia, ¿no? Como dejar de discutir y de enfrentarse tan seriamente, y si somos capaces, ¿no?, de seguir en este recuerdo sobre algo que nos duele, que nos dolió tanto, como centrarnos en ese eje. No sé, fue una imagen que me vino ahí ahora, ¿no? Claro. A 42 años. Claro. Vos sabés que yo el 24 recordé todos esos años, ¿viste? Qué realmente terrible todo lo que ha pasado, ¿no? Y recién hablaba con Alexander, mi operador, y sentíamos que cómo hay gente que todavía apoya esa dictadura, ¿no? Hace poco me encontré y me tocó enfrentar a un tipo que me decía que con los militares estábamos mejor, ¿no? Bueno, pero yo quiero creer que son pocos, por eso te decía que estaba pensando en esa imagen que me quedó de tanta gente reunida, porque la verdad la Argentina ha hecho por la memoria, no sé, más que muchos otros países. O sea que yo estoy mucho tiempo afuera y veo, no digo, ¿por qué no señalamos hasta dónde llegamos? Es decir, poca gente llegó a sentarlos, juzgarlos y condenarlos. Claro. Que haya gente actualmente que te diga eso, bueno, siempre habrá algún imbécil, ¿no? Pero vos fíjate que no se puede, ¿no? Viste que cuando, por ejemplo, toda esta historia de mandarlos a la casa, vos fíjate que la resistencia que hay finalmente impide. Ahora al Chico Laz, ¿viste? Va a volver a la cárcel, y eso tuvo que ver con las cantidades enormes de movilizaciones. Es decir, que yo diría que en líneas generales la memoria ha triunfado. Claro. A pesar de que, bueno, nosotros ya sabemos que esto es, también hay como una devolución de favores, ¿no? Hay gente que se benefició económicamente en la dictadura, y entonces, bueno, no sé, se trata de favorecer esos sectores, digamos. Claro, qué locura. Sí, qué locura y qué horror, ¿no? Sí. Pero yo la verdad es que no sé si será que tengo una cosa así de optimismo que me dio la plaza, ¿no? O sea, optimismo, no es un momento para estar muy optimista, pero te quiero decir esto de mantener la memoria viva, que bueno, que es parte, digamos, de todo lo que hago. Me parece que somos muchos los que queremos eso, ¿no? Y no es por estar, como a veces dicen, escarbando en el pasado, es porque tenés que, para mirar para adelante, tenés que no olvidarte de lo que pasó, y eso que pasó tiene que pasar por la justicia. Claro. Entonces, cuando impedís uno de esos caminos, para adelante en realidad es para atrás. Claro.
Claro, claro. Y Elsa querida, estamos hablando con Elsa Osorio, que bueno, acaba hace un par de meses de lanzar a la venta Doble Fondo, una novela impresionante, ¿no? Y hablando de mantener viva la memoria, ¿no? Doble Fondo es una novela estupenda. Cuando te vi la última vez que hiciste la presentación del libro, te dije, qué pedazo de novela que te escribiste, ¿no? Sí, estuve como 5 años escribiendo esa novela, porque era también bastante dura la novela, ¿no? Sí, desgarradora, te diría por momentos. Sí, entonces claro, cuando estás escribiendo vivís un poco la novela, ¿no? Claro. Vivís en tus personajes y fue duro. Bueno, es una novela que también está apoyada en hechos reales. Los personajes son ficticios, pero los hechos, digamos, habla de la protagonista es una detenida de la ESMA, entonces se muestra un poco cómo es cómo eran ciertas cosas que sucedieron. Sí. Y que bueno, me ocurre también fui a presentar esta novela a Francia y que a un lector francés le resulta increíble, ¿no? Eso de estar prisionera, por ejemplo, y en se llamaba el Centro Piloto París, una oficina de inteligencia que tenía la Marina en Francia, ¿no? Que se infiltró entre los grupos de los exiliados. Y bueno, también, digamos, también tiene que ver con los negocios, ¿no? Es decir, las cosas que se hicieron. Entonces, bueno, despertó mucho interés en Francia. Pero les resulta muy difícil pensar que una persona pueda estar en París, ¿entendés? Y después volver y estar en un campo de detención clandestina, ¿no? Como sucedió. Claro. No es que fueron unos pocos casos, ¿no? Pero te quiero decir que además era algo muy cruel, pero muy loco también. Claro. Realmente muy loco, ¿no? Las historias más humanas que se armaron ahí, ¿no? Pero bueno, yo estoy contenta de haber escrito la novela. Es cierto que saca esta parte oscura de nuestra historia y también, bueno, está enlazada con una novela policial, porque todo pasa entre Francia y la Argentina, ¿no? Con idas y vueltas, y como te digo, basada en testimonios de sobrevivientes, pero también con toda una estructura de novela negra, ¿no? Sí, eso me pareció alucinante, Elsa, y te tengo que felicitarte porque el riesgo era por ahí grande y me pareció que hiciste algo excelente, ¿no? Ese cruce entre la realidad y después con el policial o la novela negra, viste, me hizo acordar mucho a Simenon o a otros autores. Realmente un hallazgo, pero impresionante lo que hiciste. Bueno, gracias. Sí, fue una novela de difícil estructura, porque suceden 2 años diferentes que se van entrecruzando, y también, digamos, en la parte, digamos, policial, es una periodista, una joven periodista francesa también. A mí me servía para cómo poder acercarse a estas cuestiones de nuestra historia desde un lugar lejano, ¿viste? Como está en la Bretaña, en Francia, y cómo alguien empieza a investigar de a poco y bueno, y a encontrar que aparece un cadáver ahí de una mujer ahogada, y a encontrar la relación entre esa mujer ahogada y sus múltiples identidades y la historia de la Argentina, ¿no? La historia que sucede en el tiempo del Mundial en la Argentina. Sí, sí. Entonces, también para mí, te digo que hay algunas cosas que escribí y que fueron como, no sé, que las viví, ¿no? En ese tipo, yo me acuerdo lo que pasó. Yo estaba en Buenos Aires cuando Argentina ganó el Mundial de Fútbol, y me acuerdo de eso, me acuerdo como algo profundamente doloroso, ¿no? Sí. Como esto de por un lado la alegría de la gente, que es normal, viste, que la gente quiera alegría, por el otro lado vos decías, pero bueno, en este momento se está pasando todo lo que está pasando, viste, hay compañeros
en campo de detención, hay muertos, hay desaparecidos, pero al mismo tiempo una cantidad de gente saliendo a la calle gritando el que nos salta es un holandés. Yo creo que son esos momentos fuertes, ¿no? que te quedan como marcados, ¿no? Y que bueno, después terminaron en mi novela. Claro. No, eso yo me acuerdo lo del Mundial, ¿viste? Lo que pasa es que la gente se pensó que era una dictadura más, ¿no? Que bueno, todas las dictaduras fueron un desastre, todas, ¿viste? Pero el argentino es bastante particular, ¿viste? Sostuvo y algunos apoyaron, ¿viste? La dictadura de Onganía, que pasaron cosas terribles. Sostuvo la dictadura de Lanuse, que pasaron cosas terribles, ¿viste? Y después pedían el golpe, ¿no? Porque esto también es cierto. Pero bueno, ¿no te parece, Daniel, que ahora más allá de, digamos, de alguna gente, digamos, muy necia o muy tonta o muy facha, qué sé yo, la mayor parte de la gente no está de acuerdo, por ejemplo, con liberar a estos tipos? O te quiero decir que a mí me parece que la sociedad aprendió que los juicios fueron importantes, a no volver a tocar la puerta de los milicos, ¿no? A mí me parece eso. Sí, yo creo que sí, eso sí, es tal cual, ¿no es cierto? Aprendimos algo, ¿viste? Hemos aprendido. Es cierto que hay alguna gente, bueno, yo a veces te enojás, ¿viste? Con esa cosa que parece que no. Sí, porque decís, no sé, pero ¿qué te pasa? ¿Vos no te acordás, viste? Porque te da ganas de decir. Porque la verdad es que la dictadura nos partió en dos la vida, ¿no? Terrible, pero hay algunos que les encanta igual, yo conozco mucha gente que, viste, vos hoy le decís de la dictadura y la prefieren, ojo, que sienten mucha nostalgia. Es más, yo escuché hace poco a uno que tenía cerca mío que decía, se quedaron cortos. Sí, bueno. Yo me acuerdo hace, no sé, creo que fue el año pasado, no, el anteaño, que no me acuerdo en qué lugar hay una mujer que una señora mayor que la enfocaron de la prensa, qué sé yo, que decía debieron ser muchos más los desaparecidos. Y a mí, yo me acuerdo que me produjo tal indignación, pero no tanto que lo dijera, sino que esa señora, que no tengo ni idea de quién es, una señora cualquiera que apareció como resaltó porque decía esto, bueno, dado que ella sabe cuántos eran y demás, que lo diga, ¿entendés? Eso te quiero decir, ¿cómo puede salir en los medios una persona diciendo eso? O sea, que tiene que haber un respeto por decir, porque a mí me parece muy excepcional que alguien piense así. Puede decir que hay más, qué sé yo, puede ser, ¿viste? Sí. Pero en todo caso, yo no creo que se pueda decir por la televisión, o no debería poder decirse cualquier cosa. Claro. Porque decir eso también es decir, si vos pensás que las acciones de algunas personas están mal, bueno, las tenés que juzgar y eventualmente, si tienes esos cargos, pero esconderlas, matarlas, desaparecerlas, ¿cómo a alguien le puede parecer bien eso? Terrible. Es una apología, además, una apología del crimen. Claro. Pero bueno, sí, ¿viste? Y además es la palabra democrático que esconde un montón de cosas, ¿viste? Porque democrático es un sistema democrático. Claro. Sí, podés ganar democráticamente y hacer cosas no democráticas. Claro. Así que sirve también para ocultar salvajadas, ¿no? Claro. Pues es que tengo acá el libro, estamos hablando con Elsa Osorio, Doble Fondo, ¿no? Que edita Tusquets, colección Andanzas, ¿no? Y me voy a permitir leer la primera parte, si me dejás. A mí me gusta mucho. Dale, me encanta. Lo quiero compartir con vos y para los oyentes, porque a mí me encanta y tengo la costumbre de leer los primeros renglones de un libro, ¿no? Dale. Y ahí me parece que está un tema sensacional, ¿no? De los escritores, ¿viste? El capítulo 1. La encontraron los pescadores en la Turbel, con su vestido de flores
la expresión serena, el cuerpo bien conservado. No hacía mucho que había muerto, dijo el médico forense. Ahora que he podido atar los cabos y armar su historia, veo que hasta en eso, en dejar llevar su cuerpo allí, tuvo el sentido de la oportunidad. Ese salvarse como sea que aplicó toda su vida, lo conservaba hasta muerta. De la muerte no se libró, pero sí de que no nos enteráramos nunca. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si la marea la arrastraba a otro lado o la dejaba, como era lo más probable, en el fondo del mar? ¿Y qué hubiera pasado si el periódico no me hubieran trasladado de la oficina central en Rennes a Saint-Nazaire a cubrir sucesos por andar husmeando donde no se debe? Lebris, la antesala de dejarme prescindible, y el comisario Fouquet, aunque lo disimula, un buen tipo y ningún idiota. Bueno, ya después se entra en la definición de los personajes, ¿no? Pero me parece que este principio es como que te atrapa de una manera espectacular, ¿no? Sí, esa es la periodista francesa que, digamos, ata en su algo que alguien le dice, este comisario también, que recuerda que, porque en esta mujer que aparece ahogada, sí, hay unos signos de haber caído desde muy alto, ¿no? Uh-huh. Entonces se hace una asociación con los vuelos de la muerte, que no tiene nada que ver porque esto pasa en el siglo XXI y demás. Sí. Pues es que me pasó con esta novela que cuando comienzo con esta muerte y después imagínate que tengo 4 o 5 años y que siempre iba a ir a parar a la muerte, que es como empieza, pero después que terminé la novela me di cuenta que no podía haber sido de otra manera, ¿no? Porque, claro, lo del el siglo XXI lo puedo inventar como quiero, claro, pero digamos que en realidad hoy nosotros en Argentina le diríamos feminicidio a eso, porque esta mujer la matan. También, más allá de la historia, de la política, también porque es una mujer que dejó a un tipo, más o menos, ¿no? Claro. Te quiero decir. Entonces, claro, es increíble porque salgo con un libro y decís, bueno, si vos lo estás escribiendo, vos lo inventás, sé lo que quieras. Claro. Pero no es así, ¿no? Porque a veces hay algo que te marca de una manera y muchas veces ese algo que se descubre escribiendo o se descubre aún después de la escritura, ¿no? Y está muy presente en esa novela lo que es la violencia de género, ¿no? Una cosa es la dictadura, todo lo que pasó, y también las cosas que le pasaron a algunas mujeres por el hecho de ser mujer, ¿no? Uh-huh. Sí, como una forma, si querés, más sofisticadas del mal, ¿no? Pero bueno, a veces pasa que uno lo entiende curiosamente después que lo escribe y también después que los lectores aportan muchísimo. Claro. Es lo que cada uno lee, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que, yo estoy haciendo El señor Galíndez, que ahora vuelvo de vuelta en la séptima. A mí me encantó cuando la vi. En la séptima temporada, y bueno, viste, Pavlovsky habla de la tortura y de todo lo que hacían los torturadores. Y estos tipos, psicópatas asesinos, fueron bestiales con las chicas, ¿no? Bestiales, sí. Una locura que a mí me cuesta creer que algunos de estos tipos puedan quedarse libres, ¿no? No, es espantoso, la verdad que es espantoso, porque además, digamos que se habla de como delito sexual, ¿no? La violación, pero también hay toda una zona oscura, ¿me entendés? Aquello que no es exactamente violación, pero que terminaba siendo violación, porque como en un campo de detención nadie se elige, claro, digamos, no es el amor como dos seres. Entonces yo creo que también las cosas que pasaron desde ese punto de vista fueron verdaderamente espantosas, ¿no? Claro, claro. Y la verdad que fue increíble porque varios de mis personajes, que les pongo nombre y apellido real, fueron condenados, te voy a decir, en la misma semana que salió el libro. ¿Te puedes creer esa casualidad de la vida? Sí, recuerdo, impresionante fue.
pero al mismo tiempo, bueno, el hecho de escuchar que pueden pedir el beneficio de la domiciliaria, que incluso hay algunas movidas tendientes a que esos tipos se vuelvan a la casa, a mí me parece que es una falta de todo, digamos, de respeto, de humanidad, sí, por las víctimas y por todos nosotros, ¿no? Sí, por toda una sociedad que sabe lo que pasó, claro, y que no puede permitir que estos tipos se sienten, viste, en la mesa al lado, vas a comer afuera y te encontrás con un asesino de estos. ¿Qué te parece? No, deplorable, pero no se puede permitir. Yo creo que no hay que permitirlo. Elsa, hay otro libro que a mí me encantó también mucho y que ya no, en otra oportunidad que te entrevisté hablamos mucho, la de Luz, ¿cómo a 20 años luz. A 20 años luz. A mí me gustaría preguntarte, ¿sos como una escritora testimonial de toda esa época? Bueno, mira, el primer libro que yo escribí con justamente a 20 años del golpe militar, escribí esta novela a 20 años luz, sí, ¿no? Que es un juego de palabras, claro, porque la protagonista se llama Luz y sí, tiene 20 años, también a 20 años se produce la luz, sí, pero bueno, ahí ocurrió algo bastante increíble, porque yo escribí sobre una chica que buscaba ella misma su identidad, que nadie la había buscado, y bueno, cuando yo vivía en España, y cuando intenté publicar acá, nadie quería, ni mis propios editores, porque yo tenía editores en la Argentina, ya tenía unos cuantos libros, nadie lo quería. Y bueno, al final salió en España y coincidió con el primer caso de una chica que se buscara a sí misma. O sea que después, como que la literatura, en ese sentido, esa novela se adelantó, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué lo escribiste? Como muchos se preguntaban, pero ¿viste quién te habló de esto? Y no, a mí no me habló nadie de esto, ¿no? Te quiero decir, nadie. Todos sabemos del robo de chicos. Quizás, yo digo, de manera inconsciente, actúa como el deseo de que esos chicos, que son, digamos, mis hijos como generación, no se encuentren, ¿no? Claro, claro. Y de ese deseo profundo, y también creo, viste, que no es casual que yo no vivía aquí, porque era a fines de los 90, y cuando vine a Argentina a presentarlo, me decían, ¿y por qué escribiste esto? ¿Y por qué? Viste, como si fuera una cosa así tan extraña, escribir sobre el robo de chicos. Bueno, de hecho es la primera novela que salió sobre esto. Claro. Pero después, no sé, yo muchas veces digo, bueno, escribí sobre otra cosa, pero la verdad que insiste, que sí, que a veces hay, claro, temas o situaciones que te piden ser narradas, ¿no? Claro. Porque no es que yo pretenda, viste, simplemente, bueno, te surge. Me surge y además, bueno, es como que después también hay algo que me dejara tranquila. Claro. ¿Entendés? Bueno, pero te digo al mismo tiempo, por ejemplo, cuando yo leo o escucho, viste, que van a liberar a estos tipos. Oh, terrible. Te digo que es una cosa que, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir esa novela, ni te pasaba por la cabeza que esto podía pasar. Claro. ¿Entendés? Porque como decís, bueno, ya estábamos mucho más adelante en el camino a la justicia. Uh-huh. Bueno, igual, de todas maneras, te quiero decir, yo seguí el curso de la novela, ¿no? Pero, no sé, me parece a mí que la memoria es importante, es muy importante para los pueblos, ¿no? Porque el conflicto es que, por un lado, uno tiene que olvidar para seguir viviendo. Claro. Y por otro lado hay que no olvidar para que nunca más vuelva a pasar. Y me parece ahí que en esa conjunción es donde se inscribe esto que bueno, que se dio en llamar literatura de la memoria. Claro, impresionante. Y yo creo que bueno, en el caso de Doble Fondo y Antigua, a 20 años luz, son dos novelas excelentes y que desde la página las recomendamos absolutamente, como casi obligatorio leer, ¿no?
Bueno, gracias, Daniel. Y además en la última con un plus que también tenía la otra, ¿no? También tenía 20 años luz, que es casi un relato de suspenso y policial, ¿no? Sí, es una novela, digamos, como género, es una novela policial. Claro, porque te das el lujo, insisto, ¿no?, de hacer algo testimonial, pero a su vez recargado con esa cosa de suspenso que tenía la novela negra o una novela policial. Excelente lo que hiciste, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho, Daniel. Vos sabés que yo creo que en alguna oportunidad te lo comenté, ¿no? A mí es toda esta época y cada 24 de marzo para mí me moviliza muchísimo, ¿no, Elsa? Y Sí. Yo, cuando estuve en el proceso del señor Galíndez, fui a la ESMA y es una visita absolutamente dolorosa. Sí. Absolutamente dolorosa, porque fui, digamos, ahí estuve en el restaurante, digamos, donde comían los tipos estos, después recorrí las habitaciones donde dormían y después estaban las celdas arriba, ¿no? Sí. Y después fui a la famosa pecera, que eran, viste, 4 paredes de vidrio donde estaba cada uno. Sí, donde estaban de la cuestión del trabajo esclavo, ¿no? Sí, pero aparte me sentí tan mal, te digo. Me sentí tan mal, y vos, ahí en la ESMA desaparecieron 5.000 personas. Sí, mataron, es impresionante Bueno, a mí me pasa que, viste, que bueno, se hizo un centro cultural y todo eso, pero a mí me pasa que las veces que he ido me siento tan mal, sí, físicamente, te digo, físicamente, que me tengo que ir. Ah, mira, entonces no soy el único. No eso sé. Bueno, fui una vez, o ya un par de veces fui a hablar a unos seminarios, qué sé yo, pero a veces fui también por ejemplo porque hubo un concierto o algo así, pero sabes que a mí no me gusta ir, pero quiero además como me parece que está bien, digamos, que pueda haber un centro cultural y demás, pero en la práctica no me lo banco. Claro. ¿Entendés? Voy y me siento mal, al punto de que digo, bueno, me voy, ¿viste? Ahora ya ni lo intento. Si hubiera algo, yo qué sé, también, no sé, hará como un par de años fui para fin de año porque había, no sé, alguna cosa que me interesaba, pero si puedo lo evito. Claro. Elsa, próximos textos, ¿estás? Bueno, ahora estoy trabajando en un libro de cuentos, mira, pero que tiene que ver como metaliteratura, ¿no? Es decir, donde hay son cuentos sobre la literatura o sobre cuentos, para darte un ejemplo. ¿Te acuerdas de mi novela Mica, la capitana? Sí, hay un cuento buena de quien escribe esta novela y se encuentra con un personaje, así un poco los alrededores de la literatura, otros cuentos que son como una imitación de Las Mil y Una Noches, pero a la Argentina, con la historia argentina, ¿no? Todos estos elementos pasan, es decir, pero son más que yo fui escribiendo a lo largo de estos años, no es un proyecto que estoy armando ahora con criterio antológico y escribiendo alguna cosa suelta, un texto sobre Cortázar, pero digamos cuya línea es la literatura. Claro, bien. Bueno, esperaremos ansioso. Otro libro que me gustó tuyo es Callejón sin salida, que también son cuentos. También, sí. De ahí hago, digamos, hay cuentos de la dictadura también. Hay cuentos de la dictadura y algunos cuentos fantásticos escritos antes, ¿no? Entonces, en un momento, cuando yo volví a vivir en Buenos Aires, no sé, revisando, viste, papeles, estas cosas que había dejado guardadas durante años, encontré un cuento que tenía algunas palabras tachadas, ¿no? Tachadas por mí. Y me di cuenta que era tal el nivel de represión que yo como yo y me imagino que muchísima gente tachaba partes para que nada de lo que escribiera pudiera ser tildado de subversivo, ¿viste? Te juro. Entonces, ¿sabes lo que hice? Junté cuentos, digamos, que había escrito después de 20 años luz y cuentos anteriores, así de a par, para darme cuenta que en realidad contaba lo mismo, pero desde dos caminos diferentes, ¿no? Es decir, uno el fantástico y el otro realista. Y te digo que a mí me sigue gustando escribir
cuentos fantásticos, ¿no? Pero también, tampoco soy ingenua en eso, ¿no? Te quiero decir que hubo una cantidad enorme de años en donde me parece que yo por lo menos no me encontraba otra posibilidad. Claro. ¿Entendés? Porque no me animaba, no sé. Por eso todo esto del digamos, los pasos atrás en el camino de la justicia, decís, bueno, yo ya no podría ir nunca más para atrás, ¿no? Claro. En el sentido de como en la propia literatura, ¿no? Te digo, para atrás en el sentido de decir, esto no lo digo porque tengo miedo. Yo no quiero volver a tener miedo. Claro. Aunque a veces un poquito te da, ¿no? Sí. Cuando lo sueltan estos tipos, la verdad que... Y sí, o el 2x1, ¿viste? Por eso te digo, estas cosas, pero... Sí, te da un poquito de miedo. Vos sabés que una vez estuve en la casa de Carlos Gorostiza y le dije, Carlos, ¿qué? Le hice un reportaje, ¿no? A propósito de un libro que estoy armando de la vida de Pepe Soriano, ¿no? Que había trabajado mucho con Carlos Gorostiza. Entonces le pregunto un día, ¿qué le dirías al pueblo? A la gente, ¿no? Como un mensaje. Y le diría, hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. Yo no perdí el miedo, ¿viste? Es más, te digo, me envalentoné, ¿me entendés? Pero hay a veces, si te lo pregunto a vos también, hay a veces que, ¿viste? Cuando ves esto de que el 2x1 o algunas opiniones... Me agarra un poquito de miedo, ¿viste? Bueno, por eso yo cuando en principio esta conversación que hablamos del 24 de marzo, yo te decía, bueno, toda esa cantidad de gente, claro. Toda esa cantidad de gente te anima a que realmente nunca más, ¿no? Claro, nunca más va a pasar esto. Claro. Pero es cierto, yo no tengo miedo, tengo miedo de tener miedo. Claro. ¿Entendés? Pero... qué sé yo, ¿no? La verdad que después de haber ido tan hacia el lado de que esto nunca más vuelva a pasar y demás, a mí hay una cosa con esto de la domiciliaria que me enferma, te voy a decir. Cuando te hablan de tener piedad por una persona que tiene muchos años, ¿no? Poner que tenga 80 años, sí, 80 y pico. Y yo digo, ¿y qué pasa con la cantidad, con los años de las personas que este viejito mató? ¿Por qué no se tiene en cuenta que tal y tal y tal no pudo cumplir 25 años, o 26, o 23, o 20? Claro. ¿Y por qué no tenemos que tener piedad porque él tiene 80? ¿Qué importancia tiene? En realidad podrías decir que perder la juventud es mucho más importante. Claro. ¿Entendés? Se habla de los años de ellos. Sí, terrible. Y no de los años de las víctimas. Entonces, bueno, yo cuando pienso en eso me subleva. Claro, y no es para menos, ¿viste? Mirá los nazis en Alemania cómo fueron perseguidos hasta los 90 y pico de años, ¿no? Y fueron encarcelados y algunos fueron, bueno, pena capital les dieron. No apareció esto de los nazis decir, no, vamos a perdonarlo porque somos viejitos. No, aparte de esta cosa de decirte, ¿cómo se llama? De que tenés que tener piedad, pero ¿por qué? No. Si en realidad tener piedad, decir que hayan sido juzgados y condenados es una posibilidad que ellos no le dieron a sus víctimas. Exactamente. Yo me acuerdo de Priep, que te acordás que lo agarraron en Bariloche, que era el que mató en Italia en las fosas ardiatinas a 330 italianos. Que está la película Masacre en Roma con Marcello Mastroianni y Richard Burton que hace de Priepke. Y lo agarraron acá en Argentina, ¿viste? En la época de Menem. Que Menem dijo, es un buen muchacho, ¿viste? Después se supo la verdad quién era, ¿no? Y se lo llevaron a Alemania, ¿viste? Y lo condenaron allá. No, igual te quiero decir, cuando decía que me parece que hay que resaltar lo que hicimos, porque si no, bueno, para no entrar en depresión no solamente, sí, claro. sino para seguir adelante, porque yo creo que, por ejemplo, el 2x1 no pudo pasar porque mucha gente salió a decir no. Sí. Y eso es maravilloso. Yo creo que hay que agarrarlo por ese lado. Por eso te digo, yo no quiero tener miedo. Tampoco tengo, ¿no?
pero porque además hay cosas, viste, que se confunden en el sentido de tomar la sociedad como River y Boca, viste. Claro. Los derechos humanos no son de ningún partido político. Exacto. Muy bien, ¿viste? Muy bien. Son viste, está la gente que piensa bien y la gente que piensa mal. Por eso pienso, en ese sentido, la literatura marca algo bastante importante, ¿no? Porque yo me acuerdo que a 20 años luz, que me pasó que una mujer, una argentina, le comentó a alguien, no a mí, yo no sabía que pasaba eso con los chicos. Vos decís, bueno, viste, ¿cómo que no sabías? Pero bueno, no sabía, porque una cosa es leerlo en diario, otra cosa es leerlo en una historia. Entonces esta mujer, una, qué sé yo, señora burguesa, hizo leer a su marido, a sus hijos esta novela, diciendo, bien, está bien o mal que se le robe el hijo a una madre y se le entregue a otra. Está mal, ¿entendés? Así desde la más elemental, ¿entendés? Desde tu condición de mujer, de madre. Entonces por eso no hay ahí, viste, tampoco ni es partido político ni es izquierda o derecha, es claro, una salvajada. Claro, terrible. Entonces por ahí la literatura en ese sentido, yo qué sé, sirve porque uno como que el lector se puede identificar más con una historia o puede tomar posición, también por la facilidad de que es una ficción, ¿no? Decís, bueno, más que con la realidad. Claro. Pero esas ficciones basadas en hechos reales a veces producen un efecto movilizador, ¿no? Claro. Bueno, Elsa, te hago una última pregunta. Mirá, para redondear esta linda entrevista, siempre es un placer hablar con vos y recomendamos, por supuesto, Doble Fondo. Estamos hablando con Elsa Osorio y a 20 años luz y todo lo que encontrés de Elsa Osorio. Te quiero preguntar, porque, por favor, que vos vivís mucho tiempo en Francia, ¿no? No te voy a preguntar cómo nos ven los franceses, porque es una pregunta medio estúpida. Pero sí te voy a preguntar qué diferencia notás entre los franceses y los argentinos. Oh, qué pregunta. Bueno, mira, yo creo que el mundo está pasando por una situación muy difícil hoy. Ajá. Pero, digamos, lo que a mí me interesa y lo que estoy muy reconocida yo a Francia, en el sentido de que la literatura no es un adorno, es un trabajo como cualquier otro. Entonces, bueno, yo siento este reconocimiento, digamos, desde la literatura, pero también desde el arte, ¿no? Es decir, que hay una preocupación por la cultura y que gane quien gane, ¿no? En el sentido de cualquier partido político que gane, no, bueno, será un poquito más para acá y un poquito más para allá, pero no se puede llevar arrasado, ¿entendés? La cultura, porque y estas cuestiones, bueno, desde la Revolución Francesa, ¿no? O sea que ya tenemos una gran diferencia. Sí, bastante. Por supuesto, también los franceses hicieron aberraciones, ¿viste? Sí, hablando de lo que hablamos, los franceses también son los que les enseñaron a los milicos argentinos a torturar, como lo hicieron en la guerra de Argelia. Terrible. Pero yo digo, en líneas generales, digamos, es una sociedad que defiende los derechos y defiende la cultura. Claro. Y bueno, yo paso mucho tiempo en Francia porque a mí me gusta sentir que mi trabajo es un trabajo como cualquier otro. Y aquí a veces escribir es como un adorno, ¿sabes? Como si hicieras ikebana. Claro. Y no es eso. Claro. Elcita, querida, bueno, te mando un besote y un abrazo gigante. Fue un placer hablar con vos después del 24 de marzo. Y bueno, fue un placer leer Doble Fondo, que edita Editorial Tusquets. Y bueno, y todos los libros que escribiste, ¿no? 20 años luz, Mica, Callejón sin salida. Recomendamos todos los libros de Elsa Osorio para crecer y para comprender más la historia argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel, por invitarme. Te mando un beso gigante, Elsa, estamos en contacto, ¿eh? Chao, suerte. Después nos escribimos, un abrazo gigante. Un abrazo.